Seguro que más de una vez nos hemos parado a pensar qué hay exactamente detrás de una noticia. O sea, no solo la historia que cuenta, sino cómo está construida por dentro. Bueno, pues hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a ponernos en plan mecánicos del periodismo, ¿vale? Cogeremos una noticia y la vamos a desmontar pieza por pieza para entender qué es lo que le hace funcionar. Es que, piénsalo, las vemos todos los días, ¿no? En el móvil, en el periódico, donde sea. Y a primera vista parece un simple bloque de texto y ya está. Pero la realidad es que debajo de esa superficie hay una estructura súper estudiada, casi como un esqueleto. Y precisamente vamos a descubrir juntos ese esqueleto oculto. Vale, este va a ser nuestro plan de viaje. Primero, lo básico, que es una crónica. Luego nos metemos de lleno a diseccionarla, a ver sus partes, texto, imágenes, todo. Después echaremos un ojo a los diferentes tipos de narración que usa. Y para terminar, veremos el puzzle completo, cómo encaja todo. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por la base, por los cimientos, porque claro, para poder analizar la estructura de algo, primero tenemos que tener súper claro qué es exactamente, en este caso, una crónica periodística. A ver, la clave de una crónica, lo que la define, se puede resumir en una palabra: orden. Su misión principal, su único trabajo, es contar los hechos tal y como pasaron, siguiendo la línea de tiempo. Ojo, no es un artículo de opinión, ¿eh? Es un relato cronológico, puro y duro. Y crónicas las hay de todos los colores y sabores, ¿eh? Pueden ser de política, de deportes, de cultura, vamos, de casi cualquier cosa. Si pensamos en las secciones de un periódico, básicamente cualquier tema de interés puede convertirse en una crónica. Muy bien, pues ahora sí que sí empieza lo bueno, la disección. Vamos a ir identificando cada parte, cada órgano de la noticia y a ver para qué sirve cada uno exactamente. Vamos a empezar por la parte de más arriba. ¿Nos fijamos en esa pequeña línea de texto que hay justo encima del titular grande? Bueno, pues eso tiene un nombre. Se llama volanta y tiene una función muy concreta. La volanta está ahí para darnos contexto, y además al instante. En el ejemplo que vemos, Día Provincial de los Jardines Maternales, ya nos pone sobre la pista del tema general antes incluso de leer el titular. Es como la antesala de la noticia. Una pequeña introducción. Bajamos un poco y nos encontramos con la pieza central, la estrella del show, la que atrapa todas las miradas, el titular. Y que esté ahí, tan grande y destacado, no es ninguna casualidad. El titular tiene un doble trabajo, una doble misión. Por un lado, tiene que ser capaz de resumir toda la noticia en una frase corta y con fuerza. Y por otro, tiene que picarnos la curiosidad, que nos entren ganas de seguir leyendo. Es sin duda la puerta de entrada a la historia. Justo debajo del titular encontramos un párrafo que es absolutamente clave. Se le llama copete o a veces bajada, y se podría decir que es el párrafo más importante de toda la noticia. ¿Y por qué es tan importante? Pues es tan importante porque está diseñado milimétricamente para responder a las 6 preguntas básicas del periodismo, estas que vemos aquí. La idea es que con solo leer este primer párrafo, cualquiera se puede hacer una idea súper clara y completa de lo esencial. Es como el resumen ejecutivo de la noticia, todo concentrado. Pero ojo, una crónica no es solo un muro de texto, ¿eh? Hay más elementos que juegan un papel importante, que apoyan y enriquecen la historia. Vamos a ver cuáles son. Y aquí llegamos al cuerpo de la crónica. Si el copete era el resumen, esto es el desarrollo. Aquí es donde se expanden todos los detalles, donde se añaden más datos y donde se cuenta la historia de principio a fin. Ahora fijémonos en esto, que es muy interesante. La relación entre la foto y el texto que la acompaña. La foto no está ahí de adorno, no es decorativa, aporta información, es una prueba visual de lo que se cuenta. Y el epígrafe, ese pequeño texto, es la clave para que la entendamos bien. La foto y el epígrafe trabajan en equipo, contando una parte de la historia que las palabras por sí solas no podrían contar. Seguro que nos ha pasado alguna vez. Estamos leyendo y de repente, ¡zas!, un recuadro con un texto que resalta un montón, como este. Pues no está ahí por casualidad. Esto se llama destacado y es una herramienta súper útil. ¿Y para qué sirve? Pues para 2 cosas. Primero, para romper la monotonía del texto, y segundo, y más importante, para pescar la atención de quien está solo hojeando la página por encima. Se extrae una cita potente, un dato clave, algo que, aunque no se lea todo el artículo, se quede grabado. Es una forma de asegurarse de que el mensaje principal llega. Vale, hasta aquí hemos visto, digamos, las partes de fuera, el hardware. Ahora vamos a meternos más a fondo en el software, en el cuerpo del texto, para descubrir que no es un bloque homogéneo. En realidad, está construido con diferentes tipos de piezas, de bloques narrativos. Un buen periodista que escribe una crónica es un poco como un chef que mezcla ingredientes. No usa solo uno. Combina partes que simplemente narran lo que ha pasado con otras que describen un lugar o una persona.
También mete las voces de los protagonistas con citas directas, e incluso a veces puede añadir algún pequeño comentario para dar contexto o valorar algo. Aquí, por ejemplo, tenemos un trocito dialogal. Esto es una cita directa. Al meter la voz de un protagonista, la historia de repente cobra vida. Ya no es un relato frío de hechos, ¿verdad? Se vuelve algo mucho más cercano, más personal, más humano. Y este otro es un ejemplo clarísimo de un segmento descriptivo. Aquí el objetivo no es contar qué pasó, sino cómo es algo. Nos da un detalle súper específico que nos ayuda a pintar una imagen en la cabeza y, sobre todo, a entender por qué lo que se está contando es importante. Perfecto. Pues ya está. Ya hemos desmontado la crónica entera, pieza por pieza. Ahora lo que toca es dar un pasito hacia atrás y ver el plano general, ver cómo todas esas piezas encajan y forman un todo. Así que a partir de ahora, cuando nos encontremos con una noticia, podemos verla con otros ojos. Es como si tuviéramos una caja de herramientas para entenderla. La volanta nos da el contexto. El titular es el gancho. El copete nos da las 6 respuestas clave de un vistazo. El cuerpo, todos los detalles. La foto y el epígrafe son la prueba visual. Y los destacados, esas píldoras de información que no se nos pueden escapar. Y con esto llegamos al final. Porque conocer esta estructura no es solo una curiosidad sobre cómo se escriben las noticias, va mucho más allá. Nos da herramientas para leer de una forma más crítica, más consciente. Así que la pregunta que queda flotando es, ahora que sabemos cómo mirar debajo del capó, ¿qué nuevos detalles, qué intenciones vamos a ser capaces de descubrir la próxima vez que leamos una crónica?